Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Estamos en este capítulo nuevo de este podcast, Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal, y es un gusto estar con ustedes. De este lado nos acompaña Aniceto Peña, bienvenidos. mejor conocido como Cheto, el hermano Cheto, y acá tenemos a Jesús González, mejor conocido como Chuy González. Eso. Bien, y pues bueno, estamos contentos y sobre todo felices de estar escudriñando la palabra, y hoy vamos a ubicarnos para que nos sigas en tu Biblia en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, aprovechando que pues estamos ya en el festejo, en la celebración del Día del Niño, y sí sabemos que son cosas que vienen en el calendario, cosas que se celebran incluso hasta en el comercial, ¿verdad? Por ahí he escuchado muchos comentarios, bueno, es que es puro marketing. Sí, pero definitivamente vamos a la raíz, al festejo, al disfrutar, ¿no? Todos pasamos por esa etapa, y ahora que estamos en esta edad, pues qué responsabilidad tenemos para ya sea los hijos, para los sobrinos, para los nietos, y sobre todo como cuerpo de Cristo para los más pequeñitos de la iglesia, ¿no? Esas gentes que están, esas personas que están en formación, esas personas que pues debemos y tenemos la responsabilidad de irlos encaminando, de irlos alimentando espiritualmente, y pues qué mejor que este pasaje. Vamos a ver de qué se trataba. Vemos que, como hemos estudiado, Jesús estaba siempre moviéndose de una aldea a otra, de una región a otra, predicando al aire libre, predicando en la sinagoga, predicando en casas. Era algo muy dinámico, y en una de esas ocasiones, ¿verdad? Érase una vez que que esto es real y esto sucedió. Claro. ¿Me puedes, por favor, leer el versículo 1, 2 y 3, Chuy? Claro. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús en esa sabiduría siempre ilustraba todo. Ahorita vemos que hay una tendencia del storytelling, ¿verdad? Y la novedad, pero Jesús ya lo usaba hace milenios. Así es. Y era enseñanza eficaz, enseñanza de impacto, y en este momento no fue la excepción. ¿Cómo les explico? Y yo creo que esto también nos habla todavía de la inmadurez de los discípulos. ¿Por qué vemos inmadurez? Porque estaban viendo otra vez las jerarquías. Así es. Ya estaban pensando en la recompensa, ya estaban pensando, y claro, es la esperanza de todo creyente, ¿verdad? La segunda venida, o que el Señor te llame, lo que llegue primero. Claro, o sea, no debemos de desestimarlo ni de ignorarlo, pero en ese momento no les tocaba, en ese momento les tocaba, pues, lo que todos hubiéramos querido y lo que dice la Biblia, lo que quisieron también los profetas, ¿verdad? Tener ya el cumplimiento al Mesías en frente de ellos, escucharle, aprenderle, alimentarse de él, servir, porque para eso los llamó el Señor, y no andar pensando allá, y quién va a ser, a lo mejor Juan, pero no, pero Pedro, no, pero todavía, pero yo, ¿por qué? O sea, eso nos habla de estar en esa inmadurez carnal, ¿no crees, Cheto? Que todavía... Es que relativamente el Señor Jesús ahí mismo dice, en las Escrituras dice, y muchos profetas quisieran ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Así es. La bendición tan grande que estaban llevando los discípulos en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza que les estaba dando, a lo cual está escrito para nuestra enseñanza también. Sí, es sí, una sí. parte de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros para impartirla a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos, hasta donde el Señor nos dé en su voluntad, porque Él es la vida, darnos la enseñanza a nosotros para compartirla a nuestros hijos. Así es, y precisamente, fíjate, ese es una vocación, y a veces hasta es un llamado que nos hace el Señor, pero lejos de concentrarnos en eso, nos vamos bueno, pues ahora sí ya tengo el llamado, ya tengo, ¿cuál es mi beneficio? ¿Qué me toca, verdad? No, ya estaban los discípulos pensando en a quién le va a poner la estrellita, a quién va a sentar a la derecha, porque se acostumbraba en esos tiempos, ¿no? Ahorita en la mesa, en la casa, cada quien se sienta donde sea, pero en esos tiempos era muy, oye, ¿quién va a estar? O en el caso de los reyes, ¿no? En la corte, bueno, ¿quién está a la derecha del trono, verdad? Entonces, pues, oye, pues, ¿qué nos toca, verdad? Me van a poner a mí mi foto ahí del empleado del mes, o sea, pensando en un ego, pensando en algo, dejando todo lo que tú dices de lado, y pensando en eso, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor explicación del Señor que con lo que leyó Sí, Chuy, o sea, ¿verdad? definitivamente en aquella sociedad
las mujeres y los niños no tenían nada de jerarquía, nada de alguna situación de decisión. Era el hombre el que mandaba y era el hombre el que decidía, y ahí es donde se hacían las jerarquías, ¿verdad? Entonces, el que Jesús trajera a un niño y les dijera que el que no fuera como niño no podría entrar en los cielos, era una enseñanza que es como que, a ver, me la explican nuevamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, y sí, o sea, definitivamente ellos no les caía mucho el 20, porque más adelante viene unas personas llevaban a los niños a Jesús para que les pusieran las manos, y los discípulos se los impedían. ¿Cómo? ¿Verdad? Siendo cuando anteriormente Jesús les había explicado que había que ser como un niño, ¿no? Para poder entrar en los cielos. Y es muy importante cómo esto sigue levantando un poco la importancia de que nuestros hijos o nuestros parientes o vecinos, la responsabilidad que tenemos, porque son niños, en esa edad ellos son como unas esponjitas, donde todo absorben, todo absorben, y si lo aprenden a andar en el camino de Jesús desde chicos, entonces cuando sean grandes van a estar en ese camino, ¿verdad? Definitivo. Amigo, más o menos, no sé si gustan ahí leer el versículo 4 y 5, ¿verdad? Sí, Cheto, por favor, 4 y 5, donde entra esta explicación de qué es ser como un niño. El 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No, del capítulo 18. Del 18, sí. Aquí andamos. Sí, andamos de Mateo. Sí. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hay que profundizar en esto, el que no se vuelva, el que no se haga como un niño. ¿Qué es ser como un niño, verdad? ¿Es ser inmaduro? ¿Es ser? No, al contrario. Por eso precisamente les está poniendo este ejemplo, ¿verdad? Y es muy atinado lo que comentaste ahorita, Chuy. Pues sí, en la escala jerárquica, pues estaban en lo más bajo, ¿no? Y por eso menciona el que se humilla, el que es... Y vamos a desmenuzar esto. O sea, el niño es, sí, vulnerable. El niño aprende. No necesitas sentarte con él en un pizarrón para decirle las cosas. No, él ve como mi papá. Me voy a peinar como mi papá. Me voy a bañar como mi papá. Me voy a sentar derechito. O sea, todo, no tienes que estarle... Él ve todo, que si haces ejercicio, que si no haces ejercicio, que qué tipo de alimento tomas, que si vas a la iglesia, que si no vas a la iglesia, si vas y nada más te sientas, o si el papá va y toca, si el papá va y enseña, si el papá va y... definitivamente, todo eso lo ve el niño. Entonces es importante, y ahí nos examinamos, a ver, ¿estoy siendo como un niño receptivo? ¿Estoy siendo como un niño que quiere aprender? ¿O estoy siendo como el sabio erudito que ya no necesito aprender nada porque yo me las sé todas, porque tengo un llamado? Humíllate, hazte un poquito más como un niño, ¿no, Cheto? Cristo lo dice en la Escritura, ¿verdad? Lo que el Hijo ve hacer el Padre, el Hijo lo va a hacer, como lo estás explicando tú ahorita, hermano, ¿verdad? Jesús no se queda ahí. Jesús sigue explicando la enseñanza de la importancia de la educación de los hijos. Sí, así es. La enseñanza, lo que tu hijo ve, que hace el padre, el hijo lo va a hacer. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero hay que ser un padre, tanto en la casa, con el mismo carácter en la casa, como en la calle. Y en el trabajo. Porque no puedes tener dos caras, ¿verdad? Sino siempre hay que ser la misma persona en la casa. Y si tu hijo sale de tu casa con la enseñanza tuya, va a enseñar una cosa o va a enseñar otra. Y de hecho, no hay pierde por ese lado. Eso es también ser como un niño. O sea, los niños son íntegros al final de cuentas. O sea, en la escuela, en la iglesia, en la casa, donde andes, con los primos, son su mismo rol. No tienen diferentes roles o a veces diferentes caras como nosotros, ¿verdad? Eso es ser como un niño. Ya nos ventanearon. Ya nos ventanearon. Entonces, eso es ser como un niño. O sea, esa integridad, esa humildad, esa sencillez, sobre todo en ese contexto, como mencionaba Chuy, pues yo soy el menor de todos, ¿verdad? No buscando ser el más grande, el que me aplaudan, el que me reconozcan, el que me partan plaza para que pase, ¿verdad? Los niños, ¿sabes? Ni se fijan en esas cosas. Y ahí es donde yo lo he comentado otras veces. En el Día del Niño, claro, como papás, como tíos, como abuelos, queremos dar lo mejor a los niños, ¿verdad? Pero a veces nosotros, es que no tengo, y andamos pobreteándonos. Cuando el niño con que le des algo redondo que bote, suficiente. Ya, de cualquier tamañito, es sencillo.
O que ha pasado muchas veces, no, te gastaste la millonada en un juguete y que termina agarrando la caja y jugando. Eso es ser sencillo, no con las preocupaciones y afanes que nosotros ya como adultos vamos teniendo y que nos van alejando de la voluntad del Señor, que vamos perdiendo la visión de lo bueno, de las bendiciones que Dios nos da. Y a veces ya no disfrutamos todo lo que el Señor pone delante de nosotros. No, y aparte también la fe de los niños. Exacto. Si tú le dices a un niño, oye, ¿sabes qué? Mañana te voy a llevar a la playa. Él se prepara para mañana ir a la playa. O sea, él no es como uno que dice, espérate, pero mañana es miércoles y vas a trabajar, ¿cómo es que vas a ir? Él se la cree porque en su mente, al decírselo a su papá, eso es ley, ¿verdad? Uh-huh. Y así también Jesús aquí dice, ser como niños. Si Jesús nos está diciendo, no te afanes por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, ¿verdad? Pues debemos tener esa fe de niño, ¿verdad? Esa fe de niño que dice, bueno, entonces vamos a confiar en Dios, ¿verdad? Exacto. Si los aves tienen alimento, si las hierbas del campo Dios las viste, ¿por qué no también nosotros? Pero no lo creemos, ¿verdad? Y andamos afanados y andamos preocupados y ¿cómo le voy a hacer? Porque nos falta ser como niños. Exacto, ¿no? O sea, eso es ser, por eso es importante desmenuzar qué es ser como niño, que es lo que pide el Señor, ¿verdad? Así es. En esa fe y en esa confianza. Y luego vamos del otro lado de la moneda, como mencionaron ahorita, la responsabilidad que tenemos. Y es muy claro el Señor. Cheto, léeme el 6, por favor, y el 7, también del 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Exacto, o sea, en esa vulnerabilidad también, porque el niño es vulnerable, físicamente, mentalmente, emocionalmente, todo es vulnerable, pues también el Señor los está cuidando, ¿eh? O sea, y el Señor declara la consecuencia que va a haber por si lo haces tropezar, y tropezar es, sabemos desde que hay robos, abuso, todo, y a veces nosotros nos curamos en salud, ¿verdad? Bueno, pues aquí en la iglesia no, sí, pero lo estás haciendo tropezar con tu mal ejemplo, con tu mal servicio, con tu mala enseñanza, con tus malas costumbres, con todo lo ven, ya sea tus hijos o los otros niños de la iglesia, ¿no? Y ha pasado, o sea, oye, ¿por qué el hermano nada más llega y se va? Oye, ¿por qué esta hermana llega tarde? Oye, ¿por qué este hermano...? Sí, fíjate, ¿no? O sea, en todo se fija, y eso también es tropiezo al final de cuentas, ¿no? Son cosas que a veces nosotros no estamos viendo y decimos, bueno, es que yo no robo niños, yo me libro de este versículo, ¿verdad? Uh-huh. No, fíjate qué ejemplo le estás dando. En los famosos partidos de ligas cristianas, ¿no? Que típico va el papá con el niño y, es que nos calentamos y empieza a salir el lenguaje floreado y todo. Oye, ¿por qué el diácono habla así? Ay, caray. Pues, eso es tropiezo, al final de cuentas. Sí. O sea, detallitos que nosotros toleramos o no vemos, entran dentro de este versículo, ¿no? No, y no es una cosa menor. O sea, dice, mejor te es morirte. Así es. ¿Verdad? Entonces, o sea, Jesús no lo está diciendo, bueno, si no los tomas en cuenta, pues no pasa nada, acabo ellos van a crecer y van a madurar. No. O sea, ahí la consecuencia es una consecuencia, o sea, seria. Equiparable a la Entonces, y luego si nos brincamos un poquito del versículo 14, dice, así, habla de una parábola de 100 ovejas y que se pierde una oveja y cómo el pastor va y la busca y cuando la encuentra esa que se perdió, hace fiesta, ¿verdad? Y así dice, y termina la parábola de Jesús diciendo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. O sea, Jesús dice, yo no quiero que se pierda ninguno, ni uno siquiera. Entonces, si tenemos la responsabilidad aquí en la iglesia de un grupo de niños, o en nuestra casa, o en nuestra familia, hay que recordar las palabras de Jesús y la enseñanza de Jesús. Por eso estamos en este podcast de enseñanza de Jesús, donde Jesús nos enseña que la voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Así es, y en esa importancia que el Señor les da. O sea, para el Señor no hay como que, bueno, pues es niño, es mujer, es hombre. A ver, el Señor nos ama por igual a todos, ¿no? Y lo hemos constatado. Y ahí podemos enlazarlo en el capítulo 19, en el versículo 13. ¿Me ayudas ahí, Chuy, a dar lectura, por favor? Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos le reprendieron.
Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, todavía en ese celo, ¿no? Los como hombres judíos que estaban arriba de la pirámide jerárquica, pues ¿cómo? Y aparte llamados por el mismo Jesús, el mismo Mesías. ¿Cómo van a venir unos niños que están en la parte más baja de la pirámide de jerarquías? ¿Cómo ellos van a venir? ¿Cómo le quitan tiempo al Señor para que los bendiga? Entonces, en ese celo carnal, inmaduro, no, espérate. No se acerquen, no lo distraigan, no lo molesten, ¿verdad? ¿Cómo se va a rebajar el maestro a andar bendiciendo niños, verdad? O sea, imagínense qué mentalidad tan errónea traían. Y ahí, o sea, qué humillación recibieron ellos. Y la Biblia es muy clara. El que se sube en lo público, el Señor lo humilla, ¿verdad? Ahí ellos también, pues los humilló, porque lo que les dice, dejen a los niños, no se lo impidáis, frente a todos. ¿Sí? Porque sabemos que cuando estaba Jesús había número de gente, de personas. Entonces, a ver, espérate, no se los impidas. Entonces ahí también otro impacto como el de la enseñanza anterior, ¿no? Como son las enseñanzas del Señor, ¿verdad? Y en cada enseñanza que nos da, hablamos de cuando dice a Paulo, ¿verdad? Cuando eres más débil, eres más fuerte. Y cuando eres más fuerte, eres más débil. Todos los discípulos, en este capítulo que estamos viendo, se sentían ellos arriba. Altivos. Porque no tenían, las mujeres y los niños no tenían voz ni voto. Estaban aislados. Sin embargo, el Señor Jesús les enseña, ¿verdad?, que deben de ser como niños, deben de ser débiles, sentirse humillados, independientemente de donde estés, ser humillados, ¿verdad?, para que el Señor les dé la gracia en su boca, en su forma de hablar, porque muchas veces estamos en casa, hablamos de cualquier hogar, y oímos al niño que dice cierta barbaridad, y lo primero, a reírnos, jajaja. Entonces el niño lo toma como algo natural y va a crecer, como es natural, y va a seguir, no es nada malo. Sin embargo, si nos vamos a las Escrituras, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dice que no debe salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? Porque nuestros hijos son una esponja, todo lo agarran, y es lo que van a estar hablando. Entonces, hablar con nuestros hijos, reprenderlo en el amor de Cristo y enseñarle lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Eso, es buscar la formación y sobre todo no impedirles a los niños. O sea, cada vez que nosotros tenemos a nuestro cuidado hijos, nietos, sobrinos, o como mencionabas, incluso en la clase, cuando tú les impides una enseñanza, cuando tú, bueno, pues vámonos, en lugar de congregarte, en lugar de traerlos a alguna actividad diseñada para ellos, pues también aquí tú estás en la misma actitud de los apóstoles. Al no formarlos, al no traerlos, al no involucrarlos, pues cuidados, el Señor lo dice, no se los impidáis. Y no nada más lo dice, o sea, en el 15, habiéndoles impuesto las manos, se fue de allí. O sea, Él bendice a los niños. De ellos, es muy claro, de ellos es el reino de los cielos. Y yo quisiera también agregar, o sea, no confundirnos con que, bueno, pues todos debemos ser niños en la iglesia, sí, pero vamos a desmenuzar también la parte, como dice Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, oye, yo no pude hablarles como a mayor, sí, todavía les tuve que traer como niños, o sea, hablando de esa inmadurez. Eso no nos habla el Señor, porque muchos todavía, no, pues es que aquí, agachadito, sin decir, sin hablar, sin servir, sin tener un discernimiento que nos ha dicho el pastor. Entonces, a ver, espérate, eso no es lo que quiere el Señor. O sea, no lo tomemos por ahí. Es ser niños en la parte, vamos a decirlo, positiva, en la sencillez, en la fe. Si tu papá te dice, tú le crees. Si el Señor dice, tú le crees. Así es. En no andar buscando jerarquías, en ser sencillos de, oye, el Señor me da, pues qué padre, ¿verdad?, con lo que tengo. Y no confundir con ser conformistas. Pero tampoco vayamos, bueno, pues hay que ser como niños y síganme alimentando y síganme. Lo dice Pablo, oye, pues ya nos pude vianda, les tuve que dar leche todavía, o sea, ya tienen que crecer, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado y podemos quedarnos con esto. Primero examinarnos
si estoy como los apóstoles ya muy altivo y ya me las sé todas, o estoy en cumplimiento de lo que dice el Señor Jesús. Necesito ser como un niño. ¿Hace cuándo que no nos sentimos como un niño? En buscar al Señor, en confiar, en depender. El niño depende 100% de su papá, de su mamá. ¿Hace cuánto nosotros no dependemos, verdad? Y tú que nos estás escuchando, haz estas preguntas también, porque esto a fin de cuentas es de la vida espiritual de cada uno. Y el otro lado también, de que, oye, voy madurando ya, o estoy en la iglesia todavía con la manita levantada, ¿verdad? Para que me sigan dando el Gerber en la boca y todo, ¿no? Entonces, pues ya podemos concluir con esto. Cheto, comentario para concluir. Pues definitivamente el Señor nos enseña muchas cosas. Así es. Y por ejemplo, se vino ahorita algo en la memoria, pues ya se me fue. Se me fue el avión. Pero lo que sí estamos seguros es que la enseñanza del Señor Jesús es maravillosa. Así es. Y todo lo que está escrito es de bendición. Que de nuestras bocas salga bendición. Así es. ¿Verdad? Y ser, dice Pablo, ya me recordé un poquito, dice, me he hecho como ellos, pero bajo un objetivo. Me he hecho como ellos Para ganarlos. con el objetivo para ganarlos para Cristo. Si tenemos que andar jugando como unos niños allí en las canicas o lo que tú quieras, fútbol, pues hay que estar como ellos. Pero en nuestra actitud ahí andando, entre corretear y corretear, hablarles de Cristo, que vean en nosotros, que Cristo mora en nosotros, Nuestra conducta. para ellos, para ganar a los niños para Cristo. Así es lo primordial. Chuy. Pues bueno, sí, cerrar con lo que Jesús nos dice, ¿verdad? Que no le impidamos a los hijos o a los niños venir a Cristo, al contrario, que los llevemos para que Él los bendiga y que ninguno se pierda. Amén, amén. Así es, y pues no demeritemos tampoco la enseñanza de los niños, ¿no? Porque a veces pensamos que es nada más entretenerlos para que no estén corriendo en la iglesia. No. O sea, pasajes como esto nos dice, le estamos enseñando a quienes de ellos es el reino de los cielos. Así es. Entonces, no es como que, pues una leccioncita ahí con que... No. O sea, toda persona que trabaje con los niños está trabajando con personas del reino de Dios. Y ¿verdad? fíjate, dice, el que recibe cualquiera de sus niños, Me reciban. A mí me recibe. dice el Dios, cualquiera que recibe cualquiera de enseñanza que te estás dando, estás recibiendo al Señor. O sea, El fíjense el Creador, lo peso estás de... enseñando, fíjate, lo pesado, ¿verdad? Sí. No estás cualquier cosa, Es estás Dios. recibiendo a nuestro mismo Señor Jesucristo con estos pequeños. Así Hay es. que entender eso, la enseñanza que nos da. Y bueno, pues con esto terminamos este capítulo. Muchas gracias y muchas gracias también a ti que nos estuviste viendo. Gracias por consumir este contenido. Esperemos que sea de bendición para ti. Y pues te invitamos a que le des like para que te llegue en automático todo lo que estamos preparando. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta luego.